Hola, 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 amigos del ciberespacio que siempre están atentos a nuestro canal. Y en esta ocasión, nuestra invitada es una chinita muy bonita. Sí, amigos, nos referimos a la chinita del amor Yaritza Lisset Yanarico, quien dejó todo en Juliaca y se vino a la capital a defender los votos de su candidato, el profesor Pedro Castillo. Así como lo escuchan, y ahora les contamos un poco más. Nunca antes se había metido en política, pero este año decidió lucir una camiseta y no dudó en mostrarlo cuando se apareció sobre el escenario donde su candidato, el profe, llegó para ofrecer un mitin en la Ciudad de los Vientos. Muchos aún recuerdan cuando Yaritza Lisset, el pasado 31 de mayo, apareció con su pollera multicolor para brindar su apoyo a Pedro Castillo. Incluso le cantó uno de sus grandes éxitos, Amigo, solo que para esta ocasión le hizo un cambio de letra. Miles de personas participaron de este meeting, pero ahora Yaritza Lisset hace noticia en las redes con su aparición en la Plaza San Martín, en Lima, con un lápiz gigante en la mano y una bandera sobre los hombros para dar su respaldo a su candidato, e incluso se animó a pedir al Jurado Nacional de Elecciones proteger la voluntad del pueblo. En su cuenta de Facebook personal posteó 8 y algo de la noche lo siguiente: el voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana, razón por la cual le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones la gran responsabilidad de proteger la voluntad del pueblo. Cierra su publicación con la siguiente frase: el pueblo unido en la lucha. Nosotros celebramos que la cantante Yaritza Lisset salga a las calles a defender lo que ella considera justo, lo cual fue celebrado por muchos de sus seguidores afines a su pensamiento político. Pero nos preguntamos, ¿qué pasará con los fans de la chinita que no apoyan al profe? Asimismo, es bueno preguntarnos si este es el inicio de una próxima incursión en la política. Quizás veamos a Yaritza Lisset Yanarico participando en una próxima justa electoral en busca de un sillón en el Congreso, o quizás luchando por convertirse en la alcaldesa de Juliaca. No lo sabemos, pero las preguntas se permiten desde el momento en el que ella decidió participar activamente en el ambiente político. ¿Ustedes qué dicen? Esperamos sus comentarios, siempre con altura y respeto. Para finalizar, golpe de las 10 de la noche del sábado 12 de junio, la popular cantante sureña volvió a postear en su cuenta personal de Facebook, donde asegura que antes de ser artista, soy una ciudadana como ustedes, motivo por el cual mi voto fue pensando en los niños más olvidados y abandonados de nuestro país. Todos queremos que nuestros niños reciban las mismas oportunidades en cuanto a la calidad de educación en un país justo. No se olviden, por favor, de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartir los videos de su preferencia con sus amistades y familiares. Una vez más, les recordamos que esperamos sus comentarios sobre lo dicho en este video. Soy Eduardo Chacón, siempre trabajando por llevarles lo último del espectáculo del folclore y la cumbia. Hasta pronto.